Grabando, estimados usuarios y estimadas usuarias, ¿cómo están? Mi nombre es José Martín Brown y esta es la clase número 38. Estoy hablándole con respecto al socialismo biológico, la anatomía social y el cuerpo social. La última clase les estaba hablando con respecto a los delitos. Este tema de los delitos para muchos les parecerá muy largo, pero resulta que es un tema muy extenso y espinoso. A partir de esta clase, vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido, más dinámica. Voy a comenzar a hablar de temas, ¿cómo se puede decir? Controversiales o controvertibles, que no es lo mismo ni se escribe igual. Vamos a hablarle de algunos tipos de delitos, por ejemplo el delito político, delito contra la persona, etcétera. Vamos entonces a continuar para tratar de aprovechar la hora, ¿verdad?, de clases. La última vez les estaba hablando con respecto a el delito colectivo. Se entenderá por muchedumbre a un heterogéneo agregado de personas o a una masa humana compuesta de individuos de todas las edades, de los dos sexos, de todas las clases y de todas las condiciones sociales, de todos los grados de moralidad y de cultura. Normalmente es inorgánica y desorganizada, o sea, la muchedumbre por excelencia, porque se forma sin previo acuerdo, súbitamente y de improviso. Se entenderá por multitud a una reunión de individuos idénticos por temperamento o por relación de intereses que operan en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar, motivada por causas idénticamente concordantes. Es un número grande de personas o cosas pudiendo estar o no organizadas. O sea que aquí se hace una diferencia entre una muchedumbre, que es como desorganizada, y una multitud. O sea que una muchedumbre muy bien podría convertirse en una multitud, que sería organizada. Se puede decir que, por tanto, en las masas, como en las multitudes o muchedumbre, afloran las facultades imitativas entre las personas que producen el contagio moral y emocional. Acuérdense bien esto. Se produce un contagio moral y emocional por sugestión epidémica. O sea, produce una especie de epidemia por causa de la unidad de tiempo, lugar y contacto entre los individuos. Esto yo estoy sacando o sea, basándome en una cosa que se llama psicología de masas, estimados usuarios y estimadas usuarias. Seguimos, sin negar las posibles acciones heroicas y virtuosas que pudieran tener las muchedumbres, se puede afirmar que la multitud está más dispuesta al mal que al bien. Vuelvo a repetir, la multitud está más dispuesta al mal que al bien, porque en ella, en la masa, las facultades buenas de los individuos, en lugar de sumarse, se diluyen, donde la ocasión decide y el estímulo tiene una fuerza casi irreprimible. El ánimo de las muchedumbres es mudable por súbitos impulsos. Además, en su seno, los malos, o sea, las personas malas suelen predominar, pues como el mal es activo y la bondad es pasiva, los malos vencen. Además, los indiferentes tienden a asumir el tinte moral de la muchedumbre y gritar con los que gritan. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, esto que le parecerá a usted que no, que a mí no me pasa eso, que yo cuando estoy con un poco de gente yo soy yo y demás.
No, señor. Esto está investigado hace años y tiene miles de ejemplos. Una persona cuando entra en una masa, su cerebro comienza a transformarse, o sea, su mentalidad se transforma. Le doy un ejemplo. Una cosa que se llama las plagas de langosta. Eso no existe realmente. Existe son los grillos, ¿verdad? Los saltamontes. Pero cuando se juntan muchos grillos o muchos saltamontes, aparentemente, vamos a suponer que este sea uno de los saltamontes y este sea otro. Aparentemente, cuando están en masa, cuando se juntan mucha cantidad de ellos y se rozan unos con otros, comienza a transformarse su naturaleza, comienzan a ser voraces, desean instintivamente emigrar, moverse pues, moverse de sitio y arrasar con todo lo que puedan ellos comer. Por eso que son una plaga, por lo menos para la humanidad, porque arrasan con cosechas, arrasan con todo tipo de plantaciones, etc. Algo parecido sucede con la humanidad, con los hombres, pues, con las personas. Cuando están en una masa pequeña, su personalidad más o menos se mantiene. Pero cuando la masa aumenta de cantidad, se transforma su forma de pensar. Comienza a pensar con los instintos más primitivos que teníamos, vamos a suponer, hace 30.000 años. ¿Por qué? Porque nuestra mente está basada principalmente en el cerebro reptiliano, que es el cerebro de las emociones más básicas e instintivas. Si comenzamos a pensar incluso con el cerebro, con el segundo cerebro, que sería el cerebelo, aún así estaríamos pensando de manera básica. Los instintos pues predominan en la masa. Vamos a continuar. La fermentación psicológica de la masa produce que la intensidad de una emoción crezca en proporción directa del número de las personas que sienten esa misma emoción en el mismo lugar y contemporáneamente. Esta es la causa por la cual una persona que está en un estadio se emociona o frente a unos Juegos Olímpicos, etc. ¿Usted se acuerda, estimado usuario y estimada usuaria, cuando habían histeria colectiva, cuando pasaban a algún artista, cantante, etc.? La irresponsabilidad de la multitud consiste en que el individuo que entra a formar parte anónima de una multitud se sitúa en condiciones que le permiten suprimir las represiones de sus tendencias inconscientes, complejos reprimidos y tendencias o residuos ancestrales. La condición anónima rompe el freno de la censura y les da rienda suelta a todos los instintos. Los instintos de la masa pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicas o cobardes, pero siempre impulsivas. El hombre, como animal de instintos gregarios, corresponde a un estado de represión y a una actividad anímica primitiva como en la horda prehistórica, incluyendo la pérdida de todas las características personales del individuo al disolverse en la masa. Los impulsos atávicos, refrendados por la civilización, quedan en libertad. Por último, la atención se concentra en un cierto objetivo por los lazos afectivos que unen a unos individuos con otros y la sumisión al jefe cuando lo hay, pudiendo existir como posibles motivadores la venganza, la destrucción, la glorificación, el triunfo de un ideal político, de una causa social o resolución favorable de un conflicto obrero, impasividad, credulidad, apasionamiento, respeto por la fuerza, el amor, la afinidad sentimental, el amor a la humanidad, el amor propio, el amor a una idea abstracta,
a los ideales políticos, a la causa proletaria. O sea, cualquiera de estas cosas puede unir a la masa. Al realizar el delito colectivo, la muchedumbre comete sus crímenes como medio de llegar a un fin que cree social y altruista, como por ejemplo el linchamiento. Puede producirse la irresponsabilidad plena para el sujeto individual que actúa en una muchedumbre en tumulto. Hay veces en las multitudes verdaderos delincuentes natos, pero otros que solo son débiles. Hay también muchos hombres tímidos y buenos que aceptan las ideas que les vienen impuestas. Estas formas de debilidad de carácter tienen como consecuencia hacer al individuo facilísima presa de las sugestiones del ambiente exterior. Así puede el débil ser criminal en la muchedumbre por medio de la ley de Lynch. Este señor Lynch fue un señor de Inglaterra. De ordinario, el móvil es noble, o al menos pasional. A veces la multitud trata de defenderse de una agresión, otras de vengar un delito. Es una forma primitiva y rapidísima de ejecución. Estimado usuario y estimada usuaria, esto que les estoy leyendo, ¿verdad? Son extractos de psicología social, psicología de las masas. ¿De dónde provienen estos estudios? Usted sabe que el padre del psicoanálisis fue Sigmund Freud, un suizo. Él tuvo un discípulo llamado Carlos Gustavo Jung. O sea, no con esas palabras en castellano, pero en su Carl Jung. Bueno, pero su nombre castellanizado sería Carlos Gustavo Jung. Este señor Jung descubrió que nosotros como individuos tenemos una cosa que se llaman tendencias atávicas, algo que también llamaba el lenguaje colectivo subconsciente. O sea, existen simbologías y lenguajes universales a toda la humanidad, así una persona esté de un lado del planeta al otro, y que nunca se hayan visto o conocido, y que sean de diferentes épocas. Eso se ve mucho en la simbología de los sueños. Bueno, pero vamos a ir al diccionario para no quedarnos entonces solamente con mis palabras. Vamos a ver qué significa atavismo. Vamos a ir al diccionario. Aquí dice que atavismo es la semejanza, es un género masculino, es la semejanza con los abuelos. En biología se dice de atavismo que es el fenómeno de herencia discontinua, por el que un descendiente presenta caracteres de un antepasado que no tienen las generaciones intermedias. Atávico es perteneciente o relativo al atavismo. El atavío es la compostura y adornos y objetos que sirven para adorno, vestido, no tiene que ver con el atavismo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? El atavismo es cuando usted retrocede o se retrotrae a épocas anteriores a la actual. Puede ser de manera biológica o de manera psicológica. Ese le pasa mucho a una persona que se retrotrae de su infancia cuando hay una especie de trauma, o que se reprime a sí mismo y no quiere avanzar en su educación, en su nivel educativo o su nivel de madurez mental. O sea, es una retracción hacia las partes anteriores. Vamos a seguir. Así como hay individuos emotivos y pasionales, así también hay muchedumbres emotivas y pasionales. Los emotivos tienen causas violentas, traumáticas, como por ejemplo miedo, entusiasmo, aplausos, irrupciones de heroísmo colectivo, alegría, cólera, y dan reacciones violentas, traumáticas, rápidas, más de naturaleza fisiológica que psíquica.
La calidad del ambiente influencia a los individuos y son sus hechos transitorios. Las muchedumbres pasionales tienen reacciones sucesivas y graduadas de amor-odio. O sea, pueden amar y odiar al mismo tiempo. Y sus hechos son continuados, homogéneos, de naturaleza psíquica, sucesiones corrientes y colectivas, y, aunque procedan de un hecho traumático, de un acontecimiento emotivo, etc. Eso es como lo que le pasaba a la gente de Alemania, ¿verdad? Que se ve, muchos de ellos eran buena gente, pero se metieron a nazi. Vamos a seguir. Los delitos cometidos en una muchedumbre deben considerarse siempre perpetrados por individuos semi-irresponsables, como con un vicio parcial de la mente o como con una especie de locura momentánea, por lo que no solo puede proponerse la atenuante de la disminución de pena, sino hasta que se puede considerar el posible perdón judicial. O sea, cuando usted comete un delito, estimado usuario y estimada usuaria, en una muchedumbre, no es que se le culpa completamente del delito que cometió, porque usted está como contagiado con una locura colectiva, sino que se le aminora la posibilidad de una pena. Es un atenuante, pues. No es lo mismo que usted cometa el delito de forma consciente, con cabeza fría, etcétera, usted solo o acompañado con 2 o 3 más. Pero cuando es en una masa, se considera que la masa hizo una influencia colectiva en usted. Vamos a seguir. Por los estudios de la ciencia psicológica, ya no puede dudarse de la irresponsabilidad de los individuos dentro de la masa, de forma que el sujeto individual que comete actos delictivos en una muchedumbre no es completamente responsable, porque el individuo estaba en estado emocional en que no ha podido querer lo contrario de lo que hizo. No tenía ni conciencia ni la voluntad propia suficiente, de tal manera que el hombre que delinquió en tales circunstancias como parte de la muchedumbre no es un enajenado, sino un ser habitualmente sano de mente, que en aquel dramático y excepcional instante se halla en una situación de trastorno psíquico transitorio. Vuelvo a repetir, estimado usuario y estimado usuario. No es que se exculpe completamente a la persona que comete un delito en un momento de ansiedad psíquica, ¿verdad? Por estar dentro de la masa. Vamos a hacer un ejemplo para que me comprenda bien. No es que se está tratando de hacer impune a las personas que están en una masa. Vamos a suponer que hay 1.000.000 de personas en un estadio viendo un juego de fútbol o de béisbol. Y se escucha un sonido de repente de explosión, pácata. Se produce una cosa que se llama pánico colectivo. Y eso produce una estampida de personas. Todo el mundo quiere irse rápido de ahí. Y normalmente hay gente que se cae, se tropieza. Y los demás les pasan por encima. Hay una cosa que se llama miedo selvar. Con C pequeña, E, R, B pequeña y A. Ese miedo selvar significa que es un miedo instintivo, primitivo, atávico. Como cuando nosotros éramos una manada prehistórica y las personas corrían por su vida porque había un depredador detrás para que eso lo comiera. Ese miedo quedó instalado o instaurado dentro de nuestra memoria colectiva. Es un miedo atávico. Cuando alguien pega un grito y sale corriendo, los demás también lo hacen sin saber por qué. O sea, esas personas aplastadas, machucadas, las que quedaron muertas, asfixiadas, etcétera, no fue porque la gente lo quiso hacer conscientemente, sino porque el miedo les omnibuló la conciencia, se le llama así. Una palabra extraña, pero significa eso, que la conciencia se le borró.
y tomó la acción el miedo salvar. Entonces, si las cámaras estaban grabando y lo que están buscando los investigadores, pues que están buscando quiénes fueron los que aplastaron a esa gente, no que le van a meter 30 años preso por haber hecho algo sin querer. Es un atenuante, se le dan atenuantes por haberlo hecho dentro de una multitud. Vamos a continuar. Puede identificarse así a los participantes del delito colectivo en cualquier clase de tumulto, muchedumbre o multitud, los que comprenden bien la idea y los que solo la comprenden en parte. O sea, ¿por qué usted está ahí en esa multitud, pues? Los que no la comprenden y la defienden con espíritu de imitación. Los que no solo desconocen la idea, sino que le dan un significado contrario a la que tienen. Los que tienen fe en la idea y abnegación por la causa, y los que no tienen por ella abnegación. Los que aceptan la idea como buena, pero la juzgan propia para explotarla. Lo que estoy hablando es porque hay una multitud reunida ahí, ¿verdad? O porque la multitud está haciendo una acción colectiva. Los que sin preocuparse de la idea, la defienden como un medio que puede servir para sus propios intereses. Los malvados que buscan en la idea medios de hacer el mal que no podrían realizar solos ni en pequeños grupos. Los débiles, quienes sin ser malos se ven arrastrados por la idea y que obran en virtud del impulso ajeno. Los que fueron buenos hasta que la fermentación psicológica colectiva despierta en ellos energías atávicas perturbadoras. Los desamparados que creen recobrar un momento su personalidad, agregándose a los que la tienen, gritando vivan o mueran, haciendo el bien o cometiendo delito. O sea, somos el diablo, pues. Ahora vamos a hablar de la traición a la patria, el delito de traición a la patria. Se entenderá que serán castigados con las penas que impone la ley por motivo del delito de traición a la patria toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos. Cualquiera que, de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores o internos, conspire o atente contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las utilice por cualquier medio para alguno de estos fines. Cualquiera que, dentro o fuera de Venezuela, con o sin complicidad contra la nación, atente con otras personas por sí solo contra la independencia o integridad del territorio de la República. Cualquiera que solicite, ayude, gestione o importe en cualquier forma la intervención ilegal de tropas o de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Vuelvo a repetir, solicite, ayude, gestione o importe. Cualquiera que, en términos de guerra de alguna nación extranjera con Venezuela, aparezca sublevado en armas contra el gobierno legítimo de la República y no la deponga a la primera intimación de la autoridad pública. Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, y que a tiempo que Venezuela se haya amenazada de guerra con nación extranjera, favorezca, facilite o ayude directa o indirectamente con revueltas intestinas por medio de actos de perturbación del orden público, los planes o propósitos de los enemigos extraños, y no se aparte de aquellas revueltas ni se retraiga de dichos actos a la primera intimación de la autoridad pública o por propia o espontánea deliberación. O sea, que favorezca, facilite o ayude. Cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire
para destruir la forma política republicana y socialista que se ha dado a la nación. Conspire para destruir la forma socialista. Cualquiera que solicitare ilícitamente la intervención de corporaciones extranjeras en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República, o que ante aquellas corporaciones o ante los funcionarios de las mismas o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República, o que difamare al presidente de la misma, o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. O sea, cualquiera que, de la misma manera expresada en el literal anterior, estorbe o impida, enerve o disminuya la acción del gobierno nacional o de los estados de la República para la defensa nacional, sin atender ni respetar las intimaciones de la autoridad pública, estorbe o impida, enerve o disminuya la acción del gobierno. Cualquiera que, indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otras informaciones relativas al material e informaciones u operaciones militares, o bien sea diafanizando de otra manera su conocimiento. Esta es una palabra antigua, ¿eh? Diafanizando, o sea, haciendo diáfano, pues, su conocimiento. Cualquiera que, indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, si los secretos se han revelado a una nación que esté en guerra con Venezuela o a los agentes de dicha nación, o también si el hecho ha causado la perturbación de las relaciones amistosas de la República con otro gobierno. Cualquiera que, indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, si por razón de su trabajo o empleo el culpable tenía los dibujos, planos o documentos, o había adquirido el conocimiento de los secretos, también se aumentará la pena de la misma manera si por fraudes o violencias se hubiere hecho la adquisición de dichos conocimientos o de aquellos objetos. Cualquiera que, indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, el que hubiera obtenido la revelación de los secretos se los hubiera procurado por cualquier medio ilegítimo, será castigado con las penas establecidas en la ley. Cualquiera que, indebidamente y con perjuicio para la República, haya revelado los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, si los secretos especificados se han divulgado por efecto de la negligencia o imprudencia de los que, en razón de su empleo, estaban en posesión de los dibujos, planos o documentos, o tenían conocimiento de los secretos. O sea, porque yo parece que repitiera esto, estimado usuario y estimada usuaria. No es que lo estoy repitiendo, sino que le estoy haciendo pequeñas variantes en la redacción. ¿Por qué? Ya se lo expliqué en los primeros videos, ¿verdad? Que este sistema que yo le estoy
leyendo es una propuesta de una constitución. Y una de las primeras cosas que también les dije era que había que tapar los huecos jurídicos. Si no se le ponen diferentes formas a esta redacción, van a venir los leguleyos y van a decirme, van a conseguir un huequito jurídico, pues. No, por aquí, usted no me dijiste que por ahí yo no podía hacerlo. No, yo sí tenía los planos y los dejé ahí abandonados y alguien se los llevó. No. Hay que ver todas las aristas del mismo problema y tapar los huecos de forma jurídica para que no haya oportunidad a los abogados, esos que son abogados del diablo prácticamente, quieran que los traidores a la patria salgan libres. Entonces, si usted no tapa los huecos jurídicos, así sea fastidioso la forma de redacción, la ley no va a poder funcionar. ¿Por qué hasta ahorita, estimado usuario y estimada usuaria, la revolución bolivariana tiene más de 25 años, casi 25 años, en el poder y no se ha juzgado a nadie por traición a la patria? Y han habido traidores hasta para tirar para el techo, como decían antes. Vamos a dejar eso ahí como unos puntos suspensivos. Vamos a continuar. Vamos a continuar, pero vamos a primero a una pausa musical. Bueno, ya volvemos. Cualquiera que indebidamente haya levantado los planos de las fortificaciones, naves o aeronaves de guerra, establecimientos, vías u obras militares, o que con tal objeto se hubieran introducido clandestinamente con engaño en los lugares prohibidos al acceso público por la autoridad militar, entendiéndose que el solo hecho de introducirse con engaño o clandestinamente en los mencionados lugares merece pena. Cualquiera que, encargado por el gobierno de la República para tratar de negocios de Venezuela con un gobierno extranjero, traicione su mandato perjudicando los intereses públicos. Las mismas penas se aplicarán también si el delito se ha cometido con perjuicio de una nación aliada con Venezuela para la guerra y o en el curso de esta. Cualquiera que sea venezolano o extranjero que residiere en la República, que en tiempo de guerra facilite directa o indirectamente a la nación enemiga o a sus agentes dinero, provisiones de boca o elementos de guerra que puedan emplearse en perjuicio de Venezuela. Cualquiera que, por desprecio, arrebatare, rompiere o destruyere en lugar público o abierto al público la bandera nacional, símbolos patrios o u otro emblema de la República, y si este delito se cometiera encontrándose la República empeñada en una guerra extranjera, la pena será mayor.
por desprecio, arrebatare, rompiere o destruyere. Cualquiera que acepte honores, dinero, pensiones u otras dádivas de alguna nación que se halle en guerra con Venezuela o que sea hostil a la República, especialmente si la persona que los aceptare fuere funcionario público. Cualquiera que, para cometer un delito, se valga de la policía o de la Fuerza Armada o ejerza en ella mando superior o atribuciones especiales. O sea, estoy colocando esto como un delito de traición a la patria. Si usted ejerce un delito siendo un funcionario. Cualquiera que, fuera de los casos previstos, proporcione voluntariamente amparo o asistencia, facilite recursos a la Fuerza Armada enemiga o de algún modo favoreciere sus operaciones. Usted me dirá, estimado usuario y estimado usuaria, si eso no ha ocurrido aquí en Venezuela por cientos de veces. Ok, ahora este es el artículo 513 de los ultrajes a las autoridades o personas en eminencia. Estimado usuario o estimado usuario, cuando yo traté de hacer estos artículos, o sea, cuando usé su redacción, tuve que parir, como dicen antiguamente, porque no existen artículos escritos de forma taxativa, así como como yo los redacté. Existen pedacitos aquí, un pedacito allá, una pequeña insinuación en otra parte de ley, etcétera. Entonces yo hice una especie de amalgama, tuve que inventar algunas cosas, mejorar algunas redacciones, etcétera. Entonces por eso es que quedó con esta estructura, ¿ves? Y quedó estos artículos así como les expliqué. Como son artículos polémicos, vamos a llamarlo así, traté de hacerlo lo más perfeccionado posible para que cuando ustedes me quieran cicritillar, como dicen, acribillar a críticas, tengan de dónde agarrarse bastante. Por eso que lo puse así. Gracias, de todas maneras. Vamos a seguir. Se entenderá que serán castigadas con las penas que impone la ley por motivo del delito de ultraje a la autoridad o a personas en eminencia toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos. Delito de ultraje a la autoridad o a personas en eminencia. Cualquiera que, de palabra u obra, ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de cualquiera de los poderes públicos del Estado o de algún funcionario público. Cualquiera que ofendiere de palabra o por escrito o de cualquier otra manera y respetare al presidente de la República o a quien esté haciendo sus veces o al vicepresidente de la República. Si la ofensa fuere grave, la pena podrá aumentarse al doble si la ofensa se hubiere hecho públicamente. Cualquiera que vilipendiare públicamente a la Asamblea Deliberativa Nacional, a la Asamblea Nacional Legislativa o a los miembros de esta Asamblea, las penas se aumentarán proporcionalmente si las ofensas se hubieren cometido hallándose las expresadas corporaciones en ejercicio de sus funciones oficiales. Corresponde a los tribunales de justicia determinar sobre la gravedad o lenidad de las ofensas a que se refiere este artículo. Vamos a buscar en el diccionario qué significa lenidad. Mientras tanto pueden ver este poco negrito aquí bañándose. Dice que estos son personas del tercer mundo. Ok, vamos al diccionario. Habla de Lenin.
No habla de lenidad exactamente, pero sí habla de aquí está lenidad. Blandura en exigir o castigar. O sea, es algo blando, ¿verdad? O sea, que cuando se habla de gravedad o más blando de lo que debería ser. Vamos a hablar quién fue Lenin. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Lenin se llamaba, ¿sabe que este era un sobrenombre, no? Que no se llamaba así realmente. Su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, fundador del Estado soviético, enemigo desde su juventud del régimen zarista, o sea, de los zares, lo que serían los reyes de su país. Se expatrió en 1907 y volvió en 1917. Fue el orientador de la Revolución de Octubre. Sentó las bases de una organización socialista de la economía y dotó de estructura federal al que fuera imperio de los zares, que a partir de 1922 se llamó URSS, la URSS. Teórico del marxismo, es autor de los siguientes libros: Materialismo y Empiriocriticismo, El socialismo y la guerra, El Estado y la revolución, El imperialismo, Última etapa del capitalismo, etc. O sea, realmente estos no son los títulos reales, pero el título es El imperialismo, fase superior del capitalismo. Vamos a seguir. Ok. Corresponde a los tribunales de justicia determinar la gravedad o lenidad de las ofensas a que se refiere este artículo. El enjuiciamiento por los hechos de que hablan los literales precedentes no se hace lugar sino a instancia de parte o de oficio. O sea que tiene que haber alguien que pida que sea juzgado, pues, o que el, el organismo encargado de este tipo de delito, lo levante de oficio, pues, levante una denuncia de oficio. Cualquiera que cometa un delito en el territorio de la República contra el jefe o primer magistrado de una nación extranjera incurrirá en la pena aplicable según el hecho cometido. Si se trata de un acto contra la vida, la seguridad o la libertad individual de dicho personaje, la agravación de la pena será el doble de conformidad con la disposición anterior. Si el hecho punible fuera de los que no permiten procedimiento de oficio, el juicio no se hará lugar sino a instancia del gobierno extranjero. Cualquiera que, por acto de menosprecio a una potencia extranjera, arrebate, rompa o destruya la bandera o cualquier otro emblema de dicha nación, podrá ser castigado con arresto en fortaleza o cárcel política. El enjuiciamiento no se hará lugar sino a instancia del gobierno extranjero. En el caso de delitos cometidos contra los representantes de potencias extranjeras acreditadas cerca del gobierno de Venezuela, en razón de sus funciones, se aplicarán las penas establecidas en los mismos hechos para los mismos hechos cometidos contra los funcionarios públicos venezolanos, por razón de sus funciones. Si se tratare de ofensas cometidas, el enjuiciamiento no podrá hacerse al lugar sino mediante la instancia correspondiente de la parte agraviada. Bueno, estimados usuarios y estimados usuarios, ustedes me dirán que yo estoy, ¿cómo se dice? Haciendo un remolino en un vaso de agua con esto. Es que resulta que aquí en Venezuela, no sé si en otros países,
la prensa, los que se dicen opinadores, pues, han desatado una campaña total contra el gobierno revolucionario, contra todo lo que tenga que ver con patriotismo. No sé si en sus países se permiten eso, pero aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y dice y deshace lo que le da la gana. Aquí se han metido con todo el mundo, con Raquel y todo aquel. Se ofende, se maltrata, se humilla, se imputa a personas de boca, sin tener pruebas, sin nada, y no les sucede nada. O sea que la idea de estos artículos no es para hacer una especie de cacería de brujas, sino para que cada quien, aquí en Venezuela se llama agarre el hilo. O sea, que cada quien se limite a lo que debe de hacer, sin extralimitarse. Ok, está bien, el derecho a la libre expresión. Pero cuando es una persona en eminencia, tú tienes que medio respetar un poquito. ¿A usted no le gustaría que si usted fuera una persona de autoridad, le falten el respeto, o sí? Se lo han faltado. Usted no ha habido cómo hacer para que el respeto suyo y su dignidad sea respetada, aunque suene redundante. Que se le reconozca su autoridad, pues, para decirlo de otra manera. ¿Cómo hace usted después que le han pisoteado por cualquier medio de comunicación su autoridad? ¿Cómo recoge eso? ¿Cómo se resarce ese daño? Vamos a continuar. De los delitos cometidos en el extranjero. Basada en el principio de protección, el cual es un acto de asistencia jurídica entre los estados y no una simple reciprocidad entre ellos, los delitos cometidos por venezolanos en el extranjero se enjuiciarán en Venezuela y serán penados según la ley venezolana. Por venezolanos, para que entiendan. Toda persona con ciudadanía venezolana que en país extranjero se hagan reos de traición contra la República y los que unos contra otros cometan hechos punibles según sus leyes, los súbditos o ciudadanos extranjeros que en país extranjero cometan algún delito contra la seguridad de la República o contra alguno de sus nacionales, como dicen, serán juzgados en Venezuela. Los que cometieron un delito contra la seguridad externa o interna del Estado o contra su crédito público, sea cual fuera la nacionalidad o el domicilio del delincuente. Toda persona con ciudadanía venezolana o extranjera que, sin autorización del gobierno de la República, fabriquen, adquieran o despachen drogas, armas y o municiones con destino a Venezuela o que favorezcan de alguna manera su introducción en el territorio venezolano o su fabricación, adquisición o despacho ilícito. Toda persona con ciudadanía venezolana o extranjera venidos al territorio de la República que en otro país falsifiquen, trafiquen o tomen parte de la falsificación de moneda de curso legal en Venezuela o sellos de uso público, estampillas o títulos de crédito de la nación, billetes de banco al portador o títulos de capital de emisión autorizada por la ley nacional. Toda persona con ciudadanía venezolana o extranjera que de alguna manera favorezcan la introducción en la República de los valores especificados en el literal anterior. O sea, que traigan cosas raras, ¿ves?, hacia Venezuela. Billetes, sellos, estampillas, etc. La nación que se niega a entregar a uno de sus ciudadanos por delitos tipificados por la ley venezolana estará obligada a juzgarlos. Toda persona con ciudadanía venezolana o extranjera venidas a la República que en alta mar cometan actos de piratería u otros delitos
de los que el derecho internacional califica de atroces y contra la humanidad. Toda persona con ciudadanía venezolana o extranjera venidas a la República que dentro o fuera de la nación tomen parte en la trata de esclavos. Ustedes me dirán que ya eso no existe, la trata de esclavos. Pues aunque ustedes no crean, todavía existe eso. Toda persona con ciudadanía venezolana o extranjera venidas a la República también estarán sujetos a las leyes penales del Estado los que cometan delitos contra el territorio, como la trata de blancas, la trata de negros, la piratería, el comercio de esclavos, los actos de destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás delitos de la misma índole contra el derecho interno cometido en alta mar, en el aire libre o en territorios no organizados aún en estados. Esta trata de blancas, estimados usuarios y estimadas usuarias, significa el secuestro de personas o el engaño de personas para prostitución. Eso es la trata de blancas. Y la trata de negro es para la esclavización de una persona. Aunque muchos no crean, eso existe todavía. Eso se llama también el tráfico de personas. Eso lo pueden buscar en cualquier parte de internet. Cuando hubo la guerra en Libia, ¿por qué nadie habla ya de Libia? Que vinieron los gringos que supuestamente van a liberar a ese país del malo que era Muammar Gaddafi. ¿Por qué ya nadie habla de eso? Porque no hay periodistas que saquen ni una simple foto. Porque ya están esclavizando a las personas. Allá lo que mandan son los guapetones, el que tenga el armamento en la mano. ¿Por qué usted cree que la gente se tira al mar con cualquier cosa que flote, que quiere ir a Europa, arriesgándose a morir en el mar? Prefieren arriesgarse a morir en el mar que esclavizados allí. Vamos a seguir. La República abogará por la unificación del derecho penal universal y la posibilidad de redactar un código penal internacional para cuantos delitos cosmopolitas existan, mediante congresos internacionales permanentes. Denomínase extradición cuando una tercera potencia fundándose en que el delincuente habrá cometido antes un delito en su país, la demanda de aquel que obtuvo antes la extradición del lugar del refugio, si la solicitud es por el mismo hecho, tiene preferencia el Estado donde se cometió. Si se demanda por hechos diversos, deberá entregarse al país donde se perpetró el delito más grave. La hipótesis de gravedad igual ha de preferirse al que primero lo solicite. Y si fue simultánea la demanda, decide el Estado requerido. Sin embargo, deberá preferirse al país de origen del delincuente o aquel en que habita. Yo sé que está un poco enredado esto, pero principalmente para los juristas, pues. No se concede la extradición cuando el acusado ha sido absuelto, cuando prescribe la acción penal para perseguir el delito o para ejecutar la pena, o cuando se extinguió la pretensión penal del Estado por cualquier otra causa, concediéndole a los estados requeridos la posibilidad de no entregar a un ciudadano cuando por motivos muy varios recelase que no había de ser enjuiciado por el país requiriente con la debida imparcialidad, pudiendo existir razones políticas para negar la extradición, pues. Ahora, este es con respecto de las dudas en casos delictuosos. Vamos a pasarnos un poco esto y vamos a saltar estos delitos políticos. O vamos a subir un momentico, vamos a salir de esto y podemos dejar para la siguiente clase lo de los delitos políticos.
Nadie puede ser castigado como reo de delito intencional, no habiendo tenido intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. Sé que está un poco enredado, pero bueno. Siempre que resulte comprobado el auto de procesamiento que se ha cometido, del auto de procesamiento que se ha cometido un hecho delictivo que merezca pena corporal, sin estar evidentemente prescrito y haya fundados indicios de la culpabilidad de alguna persona, el funcionario de instrucción decretará la detención preventiva del individuo si ya no se hubiere realizado y librará la orden correspondiente para llevarla a cabo. En consecuencia, el juez instructor debe dar parte de la formación del sumario que ha de incoar en cuanto tenga noticias de la perpetración de un delito o en cuanto exista un hecho que revista caracteres típicamente delictivos y desde que resultare del sumario algún indicio racional del delito o criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada. Yo sé que está un poco enredado. Vamos a buscar qué es la palabra incoar en el diccionario. Buscamos por la H, entre la G y la I. Incoar. Hay diccionarios que a veces no tienen esas palabras extrañas porque son de las viejas. Incoar significa, este es un verbo transitivo, comenzar una cosa. Dícese por lo general de un proceso, pleito, expediente u otra acción oficial. O sea, cuando comienza a hacerse el expediente, pues. Ya saben, estimado usuario y estimada usuaria, qué significa incoar. Es comenzar una cosa. Dícese por lo general de un proceso, pleito, expediente u otra acción oficial. Ok, volvemos a la computadora. En el caso de que un tribunal o funcionario tenga conocimiento de algún hecho o acción que estime digno de represión y que no se halle penado por la ley, se abstendrá de todo procedimiento sobre él. No se haya penado por la ley. Sin embargo, expondrá al gobierno central de la República las razones que le asisten para creer que dicho hecho o acción debiera ser objeto de sanción penal. Por otra parte, se dejará sin efecto si en un acto conveniente a los fines de la convivencia social se vulneran bienes jurídicos para mantener otros de mayor trascendencia e importancia. O sea, por el bien común, ¿verdad? Ok, estimados usuarios y estimados usuarios, vamos a darlo hasta ahí. Y en la siguiente clase vamos a hablar entonces de los delitos políticos, ¿verdad? Que tuve que también parir para poderlos redactar. Nos vemos entonces en la siguiente clase.